Bueno, pues damos gracias a Dios por aquellos hermanos, familiares, amigos que tienen a bien el conectarse y ver vía Facebook las transmisiones de esta iglesia bautista, Iglesia Jesús es el Camino, y esperamos en Dios que en esta noche les pueda ayudar mucho la palabra que se va a predicar a continuación. Dios les bendiga a todos ustedes y también damos gracias a Dios por el grupo de hermanos que está aquí reunido con las medidas que de antemano ya sabemos todos. Vamos a cantar un coro antes de darle el tiempo a nuestro hermano que nos va a predicar la palabra del Señor, y el coro que vamos a cantar se titula He de confiar en Jesús. Vamos a cantar fuerte al Señor. He de confiar en Jesús en mi vida aquí. He de confiar en Jesús, Él me sostendrá. Y aunque las nubes aquí me ensombracerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Gran amigo es Él, oh qué amigo tan fiel, hasta el final marcharé con Él. Y aunque las nubes aquí me ensombracerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Amén. Dios les bendiga. Pueden tomar sus lugares y vamos a estar atentos a la palabra del Señor. Pasen por favor los niños a su clase. Saludamos a nuestros 5 hermanos que nos están escuchando la transmisión. Sí, es que me dice Marta, ¿sabes cuántos escucharon la transmisión uno de estos miércoles? 5. Ah, bueno, pues ya son bastantes. Y nada más un hermano de la iglesia. Y un hermano de la iglesia, 4 eran de otras partes. Así que los hermanos de la iglesia, pues posiblemente estaban muy ocupados, ¿verdad? Y por esa razón no pudieron conectarse. Y claro, ya sabemos que cuando ustedes no pueden venir, pues escuchan la transmisión, pero como la mayoría, de veras, creo que los que están aquí más o menos eran, y hasta son más ahorita, son muchos, ¿verdad? Los que, la asistencia de este miércoles, en relación antes de que ocurriera lo de la pandemia, ya ven que algunos miércoles teníamos baja asistencia, así que ahorita son muchos. Es muy buena asistencia la que tenemos. Así que claro, es lógico que ustedes son los que, ¿verdad?, escucharían la transmisión si no estuvieran aquí. Así que lógico es que muy poco o casi nadie escuche la transmisión, porque la mayoría está aquí, ¿verdad?, de los asistentes a los cultos de los miércoles. Y el domingo, como decía nuestro hermano Manolo, ¿verdad?, pues tenemos una bonita asistencia, de veras, creo que este problema nos ha beneficiado mucho, nos ha servido mucho, ¿verdad? Porque anhelamos venir, queremos estar aquí, queremos reunirnos, congregarnos y pues claro, aprovechamos la oportunidad ahorita, el permiso que hay, ¿verdad?, de reunirnos, pues lo aprovechamos y hay que aprovecharlo. Decía el hermano Manolo que debido a los contagios que han aumentado, las muertes que han aumentado, las hospitalizaciones, ¿verdad? Ahorita estamos a un 60% de personas que están en los hospitales, ¿verdad? Y pues el límite creo son 71
por ciento. Así que llegando a ese ya es un problema serio, ¿verdad? Porque no se puede manejar o controlar. Ahorita hay mucha gente hospitalizada y pues muchos están intubados y es un gran riesgo. Así que sigamos cuidándonos, hermanos. Sí, exageren en los cuidados, ¿verdad? No nos confiemos, no pensemos, Dios me cuida. Sí, a veces algunos tratan de darle a Dios toda la responsabilidad, pero Dios a nosotros nos da nuestra parte. Así que vamos a hacer la parte que nos toca, que nos corresponde, y vamos a cuidarnos. ¿Sí? Y claro, hacemos la parte que nos toca. Dios va a hacer la parte más difícil. La más difícil la va a hacer Dios, ¿verdad? Y el Señor es el que sabe. Vamos a dejarle a Él que Él decida. Que Él decida, ¿verdad? Nosotros hagamos solo la parte que nos toca. Así es. Bien, hermanos, vamos en esta noche a hablar un poco acerca del futuro. Echemos un vistazo al futuro. No sé si algunos de ustedes en la televisión están al pendiente de un comercial, de un anuncio. Parece que se llama Momentos de Fe y Esperanza. Marta está pero muy al pendiente cuando aparece ese comercial en la televisión, ¿verdad? Y la persona esta que anuncia y dice, yo soy el maestro Abraham. No tú, la persona que anuncia Abraham, ¿verdad? Bien. Y una persona supuestamente llama por teléfono y le platica que tiene un problema, y este personaje, maestro Abraham, le dice, dígame su fecha de nacimiento. ¿Sí lo ha visto, hermana Carmen? Sí, ¿verdad? No se lo pierde. Y le dice que nació en tal día, tal mes, tal año, y como que lo apunta ahí en un papelito, y le contesta, según su numerología, veo que usted tiene un problema, y le dice todo. ¿Es verdad? Sí. Sí, contesta la persona. Bueno, esta persona, ¿verdad? Que sí es, ¿verdad? Muy, que tiene, es clarividente, vamos a decirlo así, que tiene, ve el pasado, ve lo que sucedió, ve sin conocer a las personas, les dice su historia, su pasado, su vida, ¿verdad? Etcétera. Y la gente a veces cree estas cosas. La gente busca la solución a sus problemas de esta manera. Hay veces que le creen más a estas personas, a estas publicidades, que a la misma palabra de Dios. Quiero decirles, hermanos, que nosotros los creyentes tenemos la Biblia como nuestro manual. Nuestro manual. ¿Sí? En ella Dios nos dice todo lo que nosotros necesitamos hacer o saber. Ya hemos hablado anteriormente de cómo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y Dios en general nos dicen, no quiero que ignores. No quiero que ignores. Quiero que sepas. Dios nos da seguridad. Amén. Nos da seguridad, hermanos. Nos da certeza, certidumbre, ¿sí? De lo que necesitamos saber. Dios quiere que nos guiemos con toda confianza, sin titubeo, sin dudas, sin, con inquietudes. Dios dice, esto es lo que va a pasar. Tenga confianza de que detrás de todo, como hemos dicho, hermanos, como hemos dicho, ¿verdad? De que caminamos en este mundo por fe. Caminar en este mundo por fe es caminar por la Biblia. Porque ¿dónde está nuestra fe? En la Biblia, en la palabra de Dios. Así que caminar por fe es caminar por creer en la Biblia.
Y Dios quiere, hermanos, que podamos vivir y saber que todas las cosas que nos pasan, todo lo que ocurra o suceda en nuestra vida, detrás de ello está Dios. Sí, de veras que eso nos da mucha confianza. Nos da mucha confianza. Y Dios nos ha dado su palabra, la Biblia, para ello. Anteriormente no existían algunos aparatos para que las personas que navegaban en el mar, ¿verdad? Pudieran guiarse. Los antiguos fenicios que fueron, ¿verdad? Personas que, hacían navegación a alta mar, o sea, muy adentro en el mar. Ellos empezaron a usar algunas cosas que les servían para guiarse. Hermanos, de veras, cuando ustedes andan en el mar, después, ahorita por ejemplo estamos en la orilla, en la playa, y vemos el mar a lo lejos, ¿sí? Pero si nos vamos mar adentro, llega el momento en que ya no vemos las costas, ya no vemos la playa, ya no vemos nada. Volteamos para todos lados y es agua, es mar, lo único que vemos. Sí, y ustedes dicen, y ahora, sí, imagínense que están ahí en el mar y voltean para todos lados, agua. Y dicen ustedes, ¿y para dónde queda, por ejemplo, mi tierra, Campeche, verdad? ¿Para dónde queda mi tierra? ¿O para dónde está Tampico? ¿O para dónde está? En fin, buscamos algún lugar. No sabemos. Si no tenemos algún instrumento, si no podemos guiarnos por algunas cosas, estamos perdidos. Entonces, les decía yo que antiguamente los fenicios, que fueron los marineros, ¿verdad?, que usaron algunas cosas para guiarse, usaban las constelaciones, las estrellas, y se guiaban por ello. ¿Sí? ¿Verdad? Y ahorita, pues claro, con toda la tecnología que hay, pues es mucho más fácil. Hermanos, hay ocasiones en que así nos sentimos en este mundo, que no sabemos para dónde ir, no sabemos qué dirección tomar, no sabemos qué decisión tomar, y Dios nos dice, esta es la brújula, esta es, ¿verdad?, lo que te va a servir para guiarte y para que sepas siempre dónde estás, para que no te sientas perdido, desorientado, no te sientas que no sabes qué hacer. Así que, hermanos, gracias a Dios por la Biblia. La Biblia es un libro que también nos habla del futuro. Nos habla del pasado, del presente y del futuro. Sí, la palabra de Dios nos las ha dejado para que conozcamos el futuro. Siempre queremos saber el futuro. Queremos conocer cómo es el futuro. Bueno, la Biblia nos da mucha enseñanza sobre el futuro, ¿verdad? Y en Apocalipsis vamos a echar un vistazo del futuro. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Versículo del 4 al 8. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén.
yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Bien, hermanos, nuestro mensaje en esta noche lo vamos a dividir en tres partes. La primera de ellas, ¿verdad?, es cómo Apocalipsis está dirigido a 7 iglesias. En segundo lugar, hablaremos de que también Apocalipsis nos habla de el Señor Jesucristo. Trata de exaltar siempre el Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, hablaremos de el tema principal de Apocalipsis, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los 3 puntos de nuestra enseñanza en esta noche. En primer lugar, hermanos, tenemos como aquí en el versículo 4 dice Juan, el que escribió el Apocalipsis, estaba en la isla de Patmos. No lo olviden, es una isla pequeña que está ahí en el mar Egeo, ¿verdad?, enfrente de las costas de Turquía, de Grecia también, ¿verdad? De ahí había muchas minas y Juan fue enviado por, ¿verdad?, el emperador, se me fue su nombre, ¿verdad?, para trabajar en las minas. Ya estaba ancianito Juan, casi 100 años, pero ahí estaba. Y ahí estaba en esta isla cuando recibió la revelación del Apocalipsis. Y Juan dice, este libro, esta revelación está enviada a las 7 iglesias que están en Asia Menor, o lo que hoy se conoce como Turquía. Era como Turquía, gracias al Señor que nos permitió hacer este viaje a Turquía, ¿verdad?, para conocer los lugares, ¿verdad?, donde estuvieron estas 7 iglesias. Y qué cosa tan triste, hermanos, ¿verdad?, que en estos lugares donde el apóstol Pablo anduvo predicando el evangelio y realizando sus viajes misioneros, y en un momento hasta dijo, todo lo he llenado con el evangelio de Cristo. Y hoy en día no hay iglesias. El 99% de los turcos son musulmanes. No son fundamentales o ortodoxos, exagerados, como decimos, como en otros países, como Afganistán, como en Irak, como en Arabia. No, son un poquito más moderados. Sí, más moderados. Sí, algunas mujeres andan todavía con su velo y con sus túnicas, ¿verdad? Pero muchos se visten así como aquí en México, ¿verdad? No tan rabones, ¿verdad? Porque sí, ahí sí cuidan un poquito eso. Pero sí, se parecen un poco en nuestra vestimenta. Bien, pero qué triste, ¿verdad?, de que en estos lugares donde el evangelio empezó, donde el evangelio llegó con mucha fuerza, actualmente no hay iglesias. No hay iglesias cristianas, ¿verdad? A nosotros cuando dijimos que éramos cristianos, nos confundieron, porque el cristianismo, ¿verdad?, viéndolo en otros países, en otros lugares, piensan que es el catolicismo, ¿verdad? O sea, ellos escuchan allá, son cristianos, son católicos. Eso es lo que la gente de otros lugares del mundo piensan. Y claro, nosotros sabemos que hay una diferencia. Así es. Y pues a la guía de turista que nos acompañaba, pues tratamos de hablarle un poquito de esa diferencia, ¿verdad? Pero para ellos, decir cristianos o el cristianismo es decir catolicismo, ¿verdad? Bien, hermanos, el apóstol Juan da esta revelación del Apocalipsis a estas 7 iglesias. Es la primera vez que aparece el número 7 aquí en Apocalipsis. Es la primera vez. ¿Saben cuántas veces aparece el número 7 en Apocalipsis? 55 veces aparece el número 7. Es el número de la perfección y cumplimiento, ¿sí? Y pues aparece muchísimas veces, hermanos, porque en este libro todo se cumple, todo se perfecciona, todo se completa. Hay 21 diferentes juegos de 7. No lo voy a hacer ahorita, ¿verdad? Si alguien quiere que le pase esta información, se la puedo pasar. Pero aquí en Apocalipsis tenemos 21 juegos
de 7. Nada más les voy a mencionar algo, así brevemente. 7 iglesias, 7 ángeles, 7 espíritus, 7 candeleros, etc. ¿Verdad? Pero son 21 diferentes tipos de juegos de 7. Bien, hermanos, el apóstol Juan, ¿verdad?, dirige este libro a 7 iglesias de Asia. 7 diferentes iglesias. Hemos estudiado cada una de estas iglesias. Recordarán ustedes. ¿Nos parecemos a alguna de estas 7 iglesias? Podemos aprender. Dios nos puede hablar por medio de estas 7 cartas dirigidas a estas 7 iglesias. Sí. Es por eso que decimos, hermanos, que Dios escribe el libro de Apocalipsis también para nuestra enseñanza y nuestra edificación. Podemos ser edificados con el libro de Apocalipsis, hermanos. Podemos aprender de estas 7 cartas. Ya hemos mencionado varias veces este tema, ¿verdad? De que cada una de estas 7 cartas puede representar a 7 tipos de cristianos, a 7 tipos de iglesias. Sí, así es. Y ahorita no lo vamos a hacer, nada más se los menciono, hermanos. Bien, dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Este era un saludo. Es un saludo de la Trinidad. ¿Sí? ¿Por qué les digo de la Trinidad? Fíjense. Gracia y paz a vosotros. ¿De quién? ¿Quién saluda? Y dice del que es y que era y que ha de venir, de Dios, del Padre. Es un saludo del Padre. ¿De quién más es un saludo? Y de los 7 espíritus. Le dije a Marta, voy a traerme un candelabro que compramos allá en Jerusalén para ilustrar, pero se me olvidó, ¿verdad? Bien, así que es un saludo del Padre, es un saludo del Espíritu Santo, y en el versículo 5 nos dice de quién también es un saludo, y de Jesucristo. Así que es un saludo de la Trinidad. Del Padre, del que es y era y ha de venir. Y de los 7 espíritus, del Espíritu Santo, ahorita voy a hablar un poquito de eso. Y de Jesucristo. Versículo 5. Y de Jesucristo. ¿Verdad? Qué bonito saludo. El apóstol Pablo también en sus cartas saludaba parecido, semejante. Gracia y paz, decía Pablo. ¿Verdad? Aquí el apóstol dice gracia y paz. Entre los griegos a veces era muy común el saludo. Entre los griegos la palabra caris. Caris es gracia. Entre los griegos era común. Entre los judíos el saludo era shalom. Paz. Paz. Me estaba acordando también que cuando fuimos a Hawái, ¿verdad? Allá nos saludaban aloha. Aloha. ¿Verdad? Que también es una expresión así de mucho afecto, de mucho deseo de que las personas estén bien. Para que podamos tener la paz necesitamos la gracia. Así que primero recibimos la gracia y después tenemos paz. Después tenemos paz. Por eso el apóstol dice, gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros. Bien, hermanos, ustedes notarán, aquí nada más puse, que hay una identidad, vamos a decirlo, entre el Padre y el Señor Jesucristo. Por ejemplo, dice del Padre, del que es, y que era, y que ha de venir. Y en los versículos, por ejemplo el 8, se refiere al Señor Jesucristo. Y fíjense lo que dice también de Cristo. Dice que yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor. Y después dice,
el que es, y que era, y que ha de venir. Fíjense, casi las mismas palabras que se refieren al Padre se dirigen también al Hijo. Y también, de una vez se lo voy a decir, supuestamente debo decirlo al final, pero se lo voy a decir, ¿verdad? Dice, el Todopoderoso. A Cristo se le llama el Todopoderoso. Era un título que se le daba a Dios. Se le daba a Dios. Cuando Dios se muestra, ¿verdad? Y le dice a Moisés, yo soy el Todopoderoso. Yo soy el Todopoderoso. Y como les digo, lo tengo al final del bosquejo, ¿verdad? Pues se lo voy a decir de una vez. Génesis 17:1. Génesis 17:1. Era Abraham. Todavía Dios no le modifica su nombre. Aquí es Padre enaltecido, Abraham. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Dios se presenta a sí mismo con esta cualidad tan grande, Todopoderoso. Y allí en Apocalipsis leemos del Señor Jesucristo, el Todopoderoso, el Todopoderoso. Bien, ¿verdad? Vemos al Señor Jesucristo, ¿verdad? Que está dándole esta revelación a Juan. Le está diciendo a Juan, ¿quién es el que da este libro? ¿Verdad? Y es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquí leemos, ¿verdad? En el versículo número 5, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y de Jesucristo. Y de Jesucristo. Vemos nosotros, hermanos, que esta revelación es de Jesucristo. Le dice aquí, el primogénito de los muertos. Hubo varias personas que murieron y resucitaron. En el Antiguo Testamento, recordarán, por ejemplo, el hijo, ¿verdad?, de aquella viuda, de aquella mujer también con Eliseo, primero con Elías, después con Eliseo, ¿verdad?, que murieron. Y los profetas los resucitaron. En el Nuevo Testamento tenemos también a algunas personas que murieron y resucitaron. Tenemos al hijo de la viuda de Naín, que murió y resucitó. Tenemos a la hija de Jairo, esta pequeña de 12 años, que murió y resucitó. También a Lázaro. Lázaro murió y Cristo lo resucitó. Y el apóstol Pablo, también aquella ocasión que alargó el mensaje hasta la medianoche, y aquel joven Eutico que estaba sentado ahí en la ventana y se quedó dormido, ¿verdad? Y se murió. Y el apóstol Pablo lo resucitó. Pero estas personas que resucitaron volvieron a morir. Volvieron a morir. Solo el Señor Jesucristo resucitó y no murió. Solo Él. Por eso aquí la Biblia lo dice, el primogénito de los
muertos, el primogénito de los muertos. Así es, hermanos. Y después nos habla de, en el capítulo 4, en la última parte, cuando dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, del trono de Dios. Les decía que hay una bonita ilustración en el candelero o el candelabro. Allí en Jerusalén, en el parlamento de Israel, a la entrada del parlamento hay una gran menorá, así se llama en hebreo, el candelabro, menorá, ¿verdad? Inmensa, muy grande, ¿verdad? Si se acuerdan de Monopoly, ¿verdad? Se ve muy bonito, muy grande, ahí en la entrada del parlamento de Israel. Este candelabro, ¿verdad?, tiene una caña principal, y después hay 6, ¿verdad?, cañas que en cada una de ellas había una lámpara. Y para que sepamos un poquito más de esto, vamos a abrir la Biblia allí en Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25. Versículo 31. Éxodo 25, versículo 31. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo será el candelero, su pie, o sea la base, su caña, la principal, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. O sea, los 6 brazos que salían del candelero, en la parte de arriba iban a tener, ¿verdad?, estas figuras, ¿verdad? 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor. 3 copas, ¿verdad? Así es. Así que estaba la caña principal y 6 brazos, y en la parte de arriba de los brazos estaban las 3 copas. Y ahí se iba a poner, ¿verdad?, el aceite que iban a alumbrar. Versículo 37. Dice, y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Ok, hermanos, vemos nosotros que, ¿verdad?, son 6 brazos y la caña principal, como aquí lo menciona en el versículo 34, ¿verdad? Dice, y en la caña central del candelero, en la caña central, la del centro, y después los 6 brazos, ¿verdad? Ok, el candelero, hermanos, es una ilustración del Espíritu Santo. Regresando a Apocalipsis, ¿verdad? Dice el versículo 4, la última parte, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, hay un solo Espíritu de Dios que se manifiesta de 7 maneras diferentes. La caña principal representa al Espíritu de Jehová, es la manifestación principal del Espíritu Santo. Y después tenemos 6 manifestaciones del Espíritu que nos describe Isaías 11:2. Veamos las 6 manifestaciones del Espíritu. Isaías 11:6. Isaías 11:6. Perdón, 11:2, me equivoqué. Dice la Biblia, y reposará sobre él, está refiriéndose al Señor Jesucristo, reposará sobre él el Espíritu de Jehová,
la caña principal. Espíritu de sabiduría, cuéntenos, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Cuántas son? 6. Entonces, esas son las 6 manifestaciones, ¿verdad?, del Espíritu de Dios. Y con la caña principal, ¿verdad?, son los 7 espíritus que están delante de Él. Bien, hermanos, vemos nosotros a Juan en este libro, ¿verdad?, exaltando a nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Sí? ¿Por qué exalta Juan al Señor Jesucristo, hermanos? Por lo que Él hizo, por su sacrificio en la cruz, por morir en nuestro lugar, por lavarnos de nuestros pecados, por su sangre que derramó para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. Nos hizo reyes y sacerdotes. Por eso exalta Juan al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, hermanos, en estos versículos podemos ver sus 3 oficios. 3 oficios. El Señor Jesucristo tuvo 3 oficios. Como profeta, como sacerdote y como rey. Dice el versículo 5: y de Jesucristo el testigo fiel. El testigo fiel, el testigo que proclama el mensaje que recibió. Y el Señor Jesucristo en su ministerio, Él siempre decía: yo estoy dándoles a conocer lo que he visto con mi Padre, lo que el Padre me dijo, lo que el Padre me envió. Esto es lo que dijo el Señor Jesucristo como profeta. Nosotros podemos conocer a Dios, hermanos, por medio de Cristo. Sí. Si nosotros, hay veces que la gente se pregunta: ¿cómo es Dios? Me gustaría saber cómo es Dios. Me gustaría conocer al Padre. Bueno, pues si tú conoces a Cristo, vas a conocer al Padre. Vean ustedes ahí en Juan 8:19. Juan 8:19. Ellos le dijeron, los fariseos, los judíos: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, ¿se fijan, hermanos? ¿Quién es el que dio a conocer al Padre? ¿Quién es el que dio a conocer a Dios? Cristo. Amén. Así que si nosotros conocemos a Cristo, podemos conocer al Padre. Podemos conocer. Entonces, Él, en su oficio de profeta, vino a darnos a conocer, a revelarnos, ¿verdad?, el carácter de Dios. Conocemos a Cristo, podemos conocer a Dios. Como sacerdote, hermanos, Cristo no podía ser sacerdote según el orden de Aarón, porque no pertenecía a la tribu de Leví. Para ser sacerdote en Israel necesitaba pertenecer a la tribu de Leví, y Cristo pertenecía a la tribu de Judá, ¿verdad? De Judá. Me estoy acordando le he comentado a algunos hermanos que me estoy aprendiendo la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ya casi me la aprendo. Cristo venía de Judá, de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví, de los hijos de Jacob. Así que él no podía ser sacerdote. Entonces, ¿cómo es que Cristo fue sacerdote? Bueno, porque hay otro sacerdocio, que es el sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec, dice la Escritura, fue rey y sacerdote. Y a él entregó a Abraham los diezmos después de derrotar
a estos reyes de Sodoma y de Gomorra y de otros lugares. Y la carta de los Hebreos nos habla de que ese es el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, un sacerdocio espiritual, ¿verdad? Según el orden de Melquisedec. Y nosotros también, hermanos, nosotros también somos sacerdotes, no por Leví, porque nosotros no somos ni judíos, menos de Leví, pero somos también sacerdotes espirituales, según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Y dice la escritura ahí en Apocalipsis donde estamos, ¿verdad? Y nos hizo reyes y sacerdotes. Y sacerdotes, ¿verdad? Somos reyes y sacerdotes del orden de Melquisedec, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un sacerdote era el mediador entre Dios y el hombre. Y nosotros, hermanos, dice el libro de Hebreos, que nosotros podemos acercarnos con toda confianza al trono de la gracia de Dios, sabiendo que vamos a recibir el oportuno socorro. Así que somos sacerdotes. Somos sacerdotes, hermanos. Así es. Cristo como sacerdote, ¿verdad?, presentó el único sacrificio que puede quitar el pecado ante el Padre. Sí, el sacerdote era lo que hacía. Ofrecía el sacrificio en expiación por los pecados del pueblo. Pero esos sacrificios no quitaban el pecado. Cristo como sacerdote, sumo sacerdote, presentó este sacrificio ante Dios, y ese sacrificio de Él sí puede quitar los pecados. Vean lo que dice Hebreos 3, 1 y 2. Hebreos 3, 1 y 2. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Hermanos, gracias a nuestro Señor Jesucristo, como sacerdote pudo ofrecer este sacrificio perfecto a Dios, y con su sacrificio nos quita todos los pecados. Amén. Y Él es mediador también. Un sacerdote es un mediador. Un mediador. Y Cristo es nuestro mediador. ¿Verdad? El apóstol Pablo decía, ¿verdad?, allí en Hebreos 7:25, que Él está permanentemente intercediendo por nosotros. Y si alguno hubiere pecado, dice el apóstol Juan, que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y, ¿verdad?, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que, hermanos, Cristo como profeta nos reveló el carácter de Dios. Podemos conocer a Dios, al Padre, por medio de Cristo Jesús. Como sacerdote, Él ofreció el sacrificio perfecto que quita el pecado del mundo. Y como sacerdote es un mediador y está intercediendo por nosotros al Padre. Sí, y también nosotros somos sacerdotes, ¿verdad? Ya hemos dicho que podemos acercarnos al trono de la gracia de Dios con toda confianza, y también podemos interceder por otros. Interceder por otros, hermanos. Esto lo dice Pablo allí en Primera de Timoteo, capítulo 2. Vean Primera de Timoteo, capítulo 2. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias perdón, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Que se hagan rogativas, oraciones, peticiones. Podemos interceder por otros, hermanos. Podemos interceder por otros. Claro que sí. Bien, hermanos, vamos a ver ya el último punto. Ya hemos visto que, ¿verdad?, el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, fue entregado para estas 7 iglesias. Sí, estas 7 iglesias con un saludo de la Trinidad.
¿verdad? Hemos visto que este libro de Apocalipsis es para exaltar a nuestro Señor Jesucristo por esa maravillosa obra de redención, de salvación por nuestros pecados. Hemos visto su triple oficio como sacerdote, como profeta primero, el testigo fiel, como sacerdote, ¿verdad? Que ofreció esa ofrenda por los pecados, y como rey también, ¿verdad? Aquí en Apocalipsis se nos dice, ¿verdad? Que Él es el rey. Aquí, ¿verdad? Lo leímos, ¿verdad? Dice allí en el versículo número 5, y el soberano de los reyes de la tierra, el soberano de los reyes de la tierra. Como rey, hermanos, el Señor Jesucristo se manifestará en el futuro, en el milenio. Él estará reinando en el milenio. Él será nuestro rey en el milenio. Bueno, hay veces que no les quiero dar muchas citas, pero es bueno también hacerlo. Busquemos Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículos 30 al 33. Lucas 1, 30 al 33. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hermanos, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Va a ser el rey. Va a ser el rey, va a reinar aquí en la tierra. Y claro, ya con esto entramos al tercer punto de esta enseñanza, ¿verdad? Que el tema central, el evento más importante del libro de Apocalipsis es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 7, Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Dice, he aquí que viene en las nubes, dice, con las nubes. Hay veces que vamos a leer que dice, y viene en las nubes, pero aquí dice, viene con las nubes. Con las nubes. Cada vez que escuchemos la palabra nube o leamos en la Biblia la palabra nube, sepamos que se refiere a la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Se refiere a esto. Ustedes lo van a encontrar varias veces, ¿verdad? Siempre la palabra nube aparece en relación con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Veamos Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Con poder y gran gloria. Capítulo 26, versículo 64. Capítulo 26, versículo 64 dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Cristo viene con las nubes. Yo creo que Juan estaba batallando con encontrar las palabras para decir cómo es esto, hermanos. Recuerden que él está usando un lenguaje y un vocabulario de hace 2000 años. Hoy hay más palabras, hay, ¿verdad?, más
términos con los cuales podemos a veces decir las cosas, pero en el tiempo de Juan era más limitado. Y él está viendo al futuro, él está viendo al futuro y está viendo que Cristo viene con las nubes. El apóstol Pablo también nos habla en 1 Tesalonicenses 4 acerca del arrebatamiento en las nubes, ¿verdad? Vamos a estar estudiando algunas cosas de estas, hermanos, ahorita, para no alargar un poquito más esto, ¿verdad? Nada más vamos a ver que el Señor Jesucristo va a venir. Vamos a venir con Él, hermanos. Vamos a venir con Él. Sí. ¿Será que Juan estaba tratando de decir, va a venir con las nubes? Es una nube de gente. Imagínense, hermanos, todos los creyentes que ya estemos en el cielo, mientras aquí está la gran tribulación aquí en la tierra y nosotros, y con todos los creyentes de todas las edades, vamos a venir con Cristo. ¿No será esto una gran nube de personas? Cristo vendrá con las nubes. ¿Verdad? Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, versículo 14. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Capítulo 11, versículo 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube. Y cuando el Señor Jesucristo se estaba despidiendo de los apóstoles, ahí en el capítulo 1 del libro de los Hechos, dice que una nube le recibió. ¿Qué sería una nube? No lo sabemos. Pero algo quiso decir Juan, algo, ¿verdad? Y esos dos seres angelicales, así como le están viendo que se va, así un día va a regresar, va a volver. Cristo vendrá en las nubes, hermanos. Cristo vendrá en las nubes. Capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 14. Dice así la Biblia: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Los ejércitos celestiales, los santos de todas las épocas y los ángeles, todos vestidos de lino finísimo y blanco, seguiremos al Señor. Y dice Juan, versículo 7, 1:7 de Apocalipsis: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. En el tiempo de Juan esto era difícil, hermanos. Jerusalén, Nazaret, que estaba a unos 120, 130 kilómetros. Algo pasaba en Jerusalén y hasta después de varios días se enteraban en Nazaret lo que había pasado. Así es. Pero ¿cómo es posible que todo ojo le verá? Bueno, hoy en día es posible. Sí. El otro día un hermano puso ahí en el grupo del compañerismo, del WhatsApp del compañerismo, preguntó: hermanos, ¿alguien sabe de una iglesia en el Estado de México? Y mencionó una delegación, un lugar. ¿Alguien sabe de una iglesia? Puso ahí. ¿Y saben quién fue el primero que le contestó diciéndole: en tal parte hay una iglesia? El hermano Ediberto, que está en
Y de veras, hay veces que últimamente ya se pone uno por el Zoom en algunas conferencias y el hermano Heriberto y el hermano Héctor Xochigua que está en Bolivia y nos estamos viendo al mismo tiempo. Cuando Cristo venga, todo ojo le verá. Todo ojo le verá, hermanos. Sí. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser muy diferente a la primera. En la primera el Señor Jesús se sometió a la voluntad de los hombres. En la segunda, Él impondrá su señorío. Dice la Biblia que regirá con vara de hierro. A la fuerza. A la fuerza la gente lo obedecerá. Hermanos, el señorío de Cristo en la eternidad, ¿verdad? Él es el Rey. Así que, hermanos, el tema de Apocalipsis es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Por cuanto estamos en espera de estas cosas, vivamos de una manera santa y piadosa en este mundo. Dios les bendiga. Bien, pues damos las gracias a nuestro Dios por su palabra y pues vamos a estar muy al pendiente de lo que el Señor quiere para nosotros. Hermanos, vamos a concluir esta actividad cantando el coro que se titula Cantar a Dios salmos a su nombre. Es el Salmo 88:4. Y después vamos a pedir a nuestro hermano Rogelio, que está aquí con nosotros, pase al frente para que tenga una oración y de esta manera concluimos nuestro culto en esta noche. Vamos a cantar este coro, Salmo 68:4. Cantar a Dios, y hermano Rogelio, pase por favor. Cantamos. Cantar a Dios, cantar a Dios, salmos a su nombre. Cantar a Dios, salmos a su nombre. Exaltar a que cabalga sobre los cielos, Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Vamos a orar y de esta forma concluimos nuestra actividad. Dios les bendiga. Oremos, hermanos. Amoroso Padre Celestial, gracias, Señor, por esta hermosa palabra, Señor. Gracias, Padre, porque nos fortaleces con tu mensaje, Señor, por tu segunda venida, Señor. Gracias porque nos has prometido llevarnos en el rapto, Padre. Gracias porque esto nos anima a seguir adelante. Amén. Y también, Señor, nos exhorta a compartir tu evangelio y a vivir en esa paz que tú nos das en estos momentos donde hay temor en todo el mundo a causa de estas cosas que están sucediendo, Señor. Padre Santísimo, danos sabiduría para compartir tus palabras, cumpliendo con la tarea que nos has dado, Señor, de llevar tu palabra a todo el mundo, Señor. Gracias, Señor. Fortalécenos y acompáñanos en nuestros hogares, Señor, y guárdanos de todo mal. Amén. Tú conoces nuestras necesidades, Señor, sobre todo nuestras necesidades espirituales, las dejamos en tus benditas manos. Amén. En el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén.